Vamos a hablar un momentito del lío eléctrico, en concreto del llamado déficit de tarifa, ese dinero que les debemos a las compañías, que dicen que les debemos porque no pagamos por la luz lo que vale. Ayer les contamos que en 2013 el déficit habría engordado otros 4.000 millones y andaríamos por los 30.000 en total. Nuestro siguiente invitado no se lo cree. Adrián Sánchez es presidente de la Asociación Española para la Calidad de la Edificación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, su asociación ha conseguido permiso del Parlamento para recoger firmas, 500.000 necesitan, para plantear una iniciativa legislativa popular que exija una auditoría de ese déficit de tarifa. ¿Cuántas firmas llevan? Bueno, la campaña comenzó el jueves 12, jueves 13, ahora mismo cuantificarlas está en torno a aproximadamente a unas 8.000 firmas, aunque el proceso es electrónico y al principio pues va a costar un poquito, pero la previsión de alcanzar las 500.000 en los 9 meses que establece la Ley Orgánica 384 lo damos por hecho por el entorno profesional que nos rodea. ¿Por qué no se creen ustedes que existe ese déficit de tarifa? Bien, en primer lugar hay que aclarar que el llamado déficit de tarifa es un instrumento económico virtual, es decir, es el resultado de un mecanismo que viene establecido por la regulación del coste del precio de la energía en base a decisiones políticas. Es decir, este concepto virtual no tiene por qué llegarle al ciudadano. Son los políticos los que deciden, mediante el Boletín Oficial del Estado, unas previsiones de costes y unas previsiones de gastos. Es decir, los costes siempre son estimados. Y de hecho, la palabra que siempre predomina en una orden ministerial es el coste estimado de la electricidad será tanto. Bien, cuando se estima un coste, luego hay que corregirlo respecto al precio real. Eso nunca se ha hecho. Dicen ustedes, y por cierto recuerdo que lo decía usted en una campaña que hizo hace tiempo, que los políticos a lo que tienen más miedo es a la cuestión eléctrica. En esta casa estuve invitado y esa fue la exposición. ¿Han hablado ustedes con los partidos políticos para plantearles claro, por supuesto, esta auditoría, y qué les han dicho? Parte de la iniciativa legislativa popular reside, entre otras, es que hay que hablar con los diversos grupos parlamentarios. ¿Pero han hablado ya con los grupos y qué les han dicho? ¿Que les parece bien esta auditoría? Sí, por supuesto. De hecho, ha sido planteada en el Parlamento el 23 de junio del 2013. Izquierda Plural hizo una PNL, una propuesta no de ley. Al final terminó descartándose entre abstenciones y negación por determinados conceptos muy pequeños. Pero claro, como la sociedad no tiene eco actualmente en los políticos, pues actúa y pone en marcha el mecanismo de la Constitución. Si llegamos al caso que se hace esta auditoría, ¿quiénes plantean que la haga? Bueno, lógicamente el texto que hemos presentado en el Congreso de los Diputados, que es el que ha sido aprobado, lo regula en base a los contratos con las administraciones públicas. Se abrirá un concurso público, se presentarán las entidades especializadas en auditorías, que ahora mismo en España hay más de 12, y lógicamente tendrá un procedimiento acorde a la legislación de las administraciones públicas. Es decir, no se va a señalar con dedo, pues vas a ser tú o vas a ser tú, pero lo que hay que hacer es auditar. Pero una consultoría privada, ¿piensan ustedes? Sí, es que tiene que ser, y además en el borrador del texto, en el articulado, establecemos que tienen que ser como mínimo 2. Y además esas 2 tienen que estar avaladas o correspondidas por una serie de instituciones y asociaciones que están ahora mismo en el Estado, pues defendiendo obviamente esta misma postura. Nosotros tenemos bien claro que el déficit de tarifa no es, por lo menos la cifra que dicen, es una cifra virtual y no tiene por qué llegar al ciudadano. El ciudadano es ajeno a esa deuda. Pero supongo que con todos los grupos políticos que han hablado no habrán estado de acuerdo con ustedes en que ese déficit no existe, que es virtual. Claro, efectivamente. Nosotros estamos exponiendo la base en la cual nos argumentamos para hacer ver que es un concepto virtual y no es real. Es decir... Y entonces, si resulta que esa auditoría sale, ustedes lo que proponen es que se olvide ese déficit de tarifa, que pase a negro y que lo asuman, si es que hay algo, las eléctricas. O a lo mejor es que no hay nada. A lo mejor es que no hay deuda, a lo mejor es que no existe déficit. Es que el problema que hay es que nunca ha existido una revisión de los costes reconocidos de lo que vale la generación de la electricidad. Por lo tanto, desde que se liberalizó el mercado con la Ley 54/97, no ha habido ningún mecanismo de control y seguimiento de los costes que generan la electricidad. ¿Por qué? Porque se ha adaptado el coste de la electricidad al precio del mercado.
Por lo tanto, ahora nos estamos viendo en los últimos días que el precio de la electricidad va a ser una subasta. Hoy vale a esta hora más que dentro de 5 horas, pero a las 11 de la noche costará 3 veces más. Por lo tanto, el precio de la electricidad no es constante, va fluctuando dependiendo del momento en el cual más demanda hay. Lógicamente, ahí hay un sinsentido. ¿Cuándo esperan ustedes llegar a esas 500.000 firmas? El colectivo que rodea a la Asociación Española para la Calidad en la Edificación, ASECE, está compuesto por profesionales propiamente de la edificación, entre arquitectos, ingenieros y todas las titulaciones. Tengan en cuenta que en España hay más de 1 millón de personas. ¿Y cuándo calculan más o menos? De aquí a Nosotros en 3 meses prevemos que ya hay 250.000, 300.000 firmas bien perfectamente identificables. Son 9 meses los que tenemos por delante, es mucho tiempo. Bueno, y en España hay 35 millones de ciudadanos con el DNI electrónico, que son los que pueden firmar la Pues firma. le seguiremos la pista, a ver cómo va esa Muchísimas ILP. gracias. Muchas gracias, hasta otro día. Gracias.